Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto al ingeniero agrónomo Andrés Berterreche, expresidente del Instituto Nacional de Colonización. Hay una confusión, una tendencia a la confusión con la sigla del INAC, es de colonización. Y ahora, además, secretario político del presidente Mujica. Andrés, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, es una forma de trabajar media especial, ¿no? Es secretario político honorario. Honorario, sí, hay que aclararlo. Pero ¿en qué consiste, digamos, un poco esa a función? demanda del presidente, es decir, me pide cosas en concreto para trabajar o en salidas recorridas que él hace. Justamente al tener tiempo, después que dejé el Instituto de Colonización para dedicarme a la fase política, se optó por utilizarme un poco para todo, ¿no? Bien, y cuando escucha eso del fin de Mujica, por ejemplo, ¿cuál es su reflexión? No, eso son cosas que en general no es muy así. Lo que sí hay es una relación fuerte desde hace mucho tiempo, con una visión de la continuidad de una línea política dentro de nuestra organización política. Yo me veo más como el elemento de transición hacia los verdaderos recambios, que son gente mucho más joven que yo y que está con un nivel político excelente, algunos conocidos, como algunos diputados nuestros, y otros no tan conocidos, pero que están en el aparato de gestión del Estado y que realmente van a ser los que toman la bandera, ¿no? Los que sucedan Sí. esa generación. De hecho, de cualquier forma está confirmado que usted asumirá el cargo de senador cuando no esté Mujica, en ese seguro cargo de senador que ocupará el presidente. Eso es lo que está planteado a nivel de la opinión pública. Yo siempre digo, de acá a que se armen las listas, además hay que, más allá de, no me gusta pizarrear, Claro. Las votaciones hay que hacerlas y las elecciones hay que ganarlas. Por lo tanto, voy a ir a donde mi organización política decida y el pueblo también defina. Y si la organización política le dice, Berterreche, usted debe ser el candidato a la vicepresidencia con Tabaré Vázquez. Yo voy a donde me diga mi organización política, es así, absolutamente, no la veo, es difícil, no soy... ¿No se manejó en ningún momento? Sí. No. Es decir, no. Personalmente no. No. ¿Y no le consta que se haya manejado en esos términos? No. ¿Cómo debe integrarse la fórmula presidencial? La mejor fórmula que le dé la victoria segura del Frente Amplio en primera vuelta y con mayorías parlamentarias y que asegure un acompañamiento al candidato electo. Primero tenemos que ir a una interna una instancia en junio. Interna en junio. ¿Y eso en español cómo se traduce, digamos? No, se traduce, es decir, ahí hay un acuerdo muy grande. Es decir, primero hay unas elecciones internas que se van a definir en junio. Que es como una radiografía, digamos. Claro, porque además no es solamente elegir al candidato o la candidata a la presidencia, es además definir la relación de peso de las diferentes fuerzas que integran el Frente Amplio en un contexto de unidad, pero que ahí se puede evaluar además cuáles son los respaldos que un candidato a cualquier cosa puede tener. En ese marco se van a ofrecer una serie de candidatos a la vicepresidencia al que gane la interna y el candidato elegirá. Así está planteado y me parece que es el candidato elige, en coordinación con la fuerza política. Sí, claro, por supuesto. Y el MPP entiende que Lucía Topolansky de pronto es un buen nombre, porque de hecho, que no le haya llegado a usted no significa que no haya existido su nombre en estas conversaciones, pero Lucía Topolansky pareció en algún momento autoproclamarse. No, autoproclamarse no, en todo caso la proclamó o la ofreció casi en sacrificio, porque no es un cargo realmente demasiado halagüeño. La vicepresidencia tiene un montón de trabajo y a lo mejor una exposición... Escasa visibilidad. Y es complicado en ese sentido, y con mucha generosidad el MP dijo esta compañera puede ocupar ese cargo. Después decidirá la persona que quede a cargo que gane las elecciones. Pero hoy por hoy es una posibilidad que se respalde. Es una posibilidad como hay otras muchas posibilidades. El tema es la dirección del MP decidió, ya digo, dar el nombre de la compañera Lucía Topolansky para ese un lector atento del escenario político es usted desde hace mucho tiempo y allí observará, por ejemplo, esta cuestión vinculada a títulos, ¿no? Gobierno cívico-sindical, se dice, aquella frase que ya está acuñada en la sociedad, lo político encima de lo jurídico.
esta especie de torcedura de brazo y esta especie de despegarse de una sugerencia del probablemente candidato Tabaré Vázquez para la decisión sobre la ley de responsabilidad penal empresarial, ¿cómo analiza estas cuestiones? Sobre todo cuando el presidente después, como en una especie de pulseada ante un diario español, dice, bueno, me han torcido el brazo en algún momento, sí, pero ellos perdieron 2 huelgas, los de la educación y los de la salud. A ver, algunas cosas, sí, algunas cosas importantes. Presiones se reciben de todos lados. Se reciben del aparato sindical, se recibe del aparato empresarial, se recibe de los medios de comunicación. De hecho, hubo una ley de comunicación y no vaya a creer que no hubo presiones al respecto. El tema es si los gobiernos evalúan la correlación de fuerzas que hay en la sociedad para bien interpretarla o se dejan presionar, que es otra cosa. ¿Y en yo este creo, caso? no, yo creo que en este caso lo que se está evaluando es justamente ver cuál es la correlación de fuerzas para interpretar la sociedad que tenemos y no, perdón, y no dejarse presionar por una u otra corporación, No que además hubo, son cosas sí, muy distintas. claro. Quiero aclarar que podemos hacer el mismo análisis. A nivel empresarial también hubo presiones, también se dio alguna razón y también se le ganó alguna. Es parte de cómo se gestiona la sociedad en su Pero conjunto. la lógica es mayor inclinación, o acaso no digo mayor debilidad, pero sí mayor interés en proteger, en preservar al sector de la sociedad que históricamente defendió el discurso del Frente Amplio, o sea, a la clase trabajadora. A ver, hay una decisión política, hay un acompañamiento ideológico. De hecho, que los 2 gobiernos del Frente Amplio y a partir de este segundo gobierno tenga el valor de desigualdad menor en toda la historia después de la dictadura, tiene una significación que el Frente está mirando a las mayorías, y las mayorías son los trabajadores. Bien, Andrés, ¿y usted se imagina en el Senado votando a sabiendas de que muy probablemente una ley vaya a ser declarada inconstitucional? No, en primer lugar me veo poco en el Senado. De hecho estuve 4 días en el Senado porque yo soy el segundo suplente. Pero en el próximo periodo hay una sensación de que va a estar bastante. Puede ser, no sé, vamos a ver. Pero es un ámbito en el que yo soy más del Ejecutivo, pero bueno, insisto, voy a donde me corresponde. Bien, pero imaginemos ahora, ese escenario. En general, siempre se trata de que no se dispara al vacío. Es decir, en general se trata de que las leyes sean para ser cumplidas. Pero a veces... No, tampoco. cuando... A veces sí, pasa claro. que se declaran inconstitucional. A veces claramente inconstitucional, a veces no tanto. Hay muchas de las declaraciones de inconstitucionalidad que no salieron por unanimidad de la Corte. Esas cosas también hay que saberlas. Y cuando no hay unanimidad de la Corte, significa que hay algún juez de la Suprema Corte de Justicia que considera que lo que algunos consideran inconstitucional, otros no consideran inconstitucional. Pero eso es la República, ¿no? No, pero está bien, pero eso también implica que no siempre la inconstitucionalidad está rodeada de unanimidades, no es unánimemente inconstitucional. Las leyes a veces se hacen pensando igual que ese juez de la Suprema Corte de Justicia que votó a favor de que tal o cual ley era constitucional. Y cuando compañeros tan altamente calificados, el caso de Danilo Astori, Nin Noboa, algún otro legislador dicen, miren que esto va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Tabaré Vázquez dice, ¿por qué no esperamos un poco? ¿Por qué no aguantamos esto? ¿Por qué no lo modificamos para blindarlo un poco más? Y eso, luego en la votación, no es tomado en cuenta. También podríamos verlo del otro lado. Dentro del Frente Amplio, tal vez la persona que más sabe de constitucionalidad es Corseñac. Y Corseñac dijo, esto no tiene problemas de inconstitucionalidad. Claro, pero ¿se imagina un partido donde sea 11 contra 1? ¿Y si el uno es Suárez? Y pierde. Pierde. Bueno, pero el punto es que hay que jugar con el que sabe, y si el que sabe decide... O sea, ¿usted entiende que no saben, por ejemplo... No, eso es duro. Yo digo que hay gente que está especializada, es decir... yo puedo hablar de lechería, pero yo soy forestal. A mí pregúntenme específicamente si hay algo que resolver entre 2 posiciones, pregúntenme de forestal, no me pregunten de lechería. De lechería buscaremos a otro que sepa más. Bueno, lo que estoy diciendo, en cuanto a la constitucionalidad, el asesor en constitucionalidad, que es el doctor Corseñac, había definido como que no había problema de constitucionalidad. Vamos a esperar. Si me permite un paréntesis sobre esto de la constitucionalidad o no.
Brecha, le consulta a usted sobre el impuesto a la concentración de la tierra, el ISIR, en su momento con destino además a colonización, al instituto que usted presidió, declarado inconstitucional a la postre. A ver, dígame. No, el ISIR se declaró inconstitucional en el numeral 1. Tiene dos numerales, dos secciones. Exacto. La sección 2, que era la que iba para el Instituto de Colonización, no solamente no fue juzgado como inconstitucional, sino que está operando hasta el día de hoy. Claro, eso sí, no, correcto, pero digo, hubo un aspecto de esa iniciativa que sí obtuvo la declaración de inconstitucionalidad. Y usted le declara a Brecha, si 300.000 personas se hubieran movilizado a favor del ISIR, quiero ver si era constitucional. Y hay quien interpretó que esto era como una presión a la Corte, que era como una cuestión casi que antidemocrática. No. Evidentemente, y yo vuelvo a lo mismo, todos los que de alguna manera tenemos cargos políticos general, en la gestión política nacional, hay que decir, el poder político está dividido en tres poderes, el legislativo, ejecutivo y el judicial también, más allá de que es más técnico que político, tienen que saber interpretar cuál es la realidad. Muchas veces, yo a veces me enojaba en silencio, porque nunca protesté cuando en la gestión política en el tribunal perdía, que nos pasó alguna vez. Porque a veces por la vía de la interpretación, en el juzgado se cambiaba lo que uno parecía que era obvio. Y eso también, la parte de la interpretación que hacen los magistrados también está en el momento. Pero inmovilizar a la gente para presionar, por ejemplo, es una opción. No es una cuestión patoteril mafiosa, no es una asonada. No, es demostrar cuáles son las posiciones mayoritarias, porque en definitiva todos los que tenemos cargo político, de una u otra manera, estamos representando a esa gente. No somos el Rey Sol. Elegidos por Dios. Estamos representando a esa gente, nos guiamos por normas. Ahora, si la mayor parte de la gente dice, mira, esta norma nos parece que viene por acá, no es por un asunto de presión patoteril, sino de tratar de interpretar lo que las mayorías de nuestros pueblos están definiendo. ¿Las mayorías se equivocan? ¿Está de acuerdo con esa afirmación también? Y se pueden equivocar, sí, de hecho se pueden equivocar, pero siguen siendo mayorías. Es decir, lo que hay que hacer es el respeto a las minorías, que eso es parte de lo que... Y está claro, el respeto a la República, ¿no? O sea, la separación de poderes, cada uno haciendo lo suyo. Pero absolutamente. En el Poder Judicial, estando en colonización, perdimos y ganamos juicios. Y como a cualquier mortal, nos daba bastante bronca cuando perdíamos, porque nunca hicimos un juicio pensando en burlar a la justicia o engañar a la justicia. Siempre creemos en la justicia y por lo tanto siempre cuando fuimos a un juicio porque pensábamos que teníamos razón. En ese marco, siempre respetando el Poder Judicial, nunca salimos a hablar mal del Poder Judicial. A pesar de que uno tiene todo el derecho de estar en desacuerdo con una decisión de cualquiera de los tres poderes, del legislativo, del ejecutivo y del judicial también. Bien. Andrés, dígame, usted ha incorporado lisa y llanamente, ha asumido que hay que debatir y hay que discutir en la campaña electoral sobre impuestos y que pague más el que tiene mucho, por decirlo en un matiz vinculado a aquello de que pague más el que tiene más. ¿Ustedes pretenden ir un poco más allá, o por lo menos dar ese debate hoy? Yo lo que dije es que no hay ningún tema que quede cerrado, y menos en un año electoral. No se cierran temas para siempre y que es posible rediscutir el tema de los impuestos. Hay algunos temas de impuestos sobre ganancias extraordinarias que a mí me parece que habría que discutir. Ganancias extraordinarias. No está bien que los que ganan en forma extraordinaria, más allá, colaboren con el resto de la sociedad. O sea, articular una redistribución por la vía tributaria, por la vía impositiva. En realidad eso ya se hizo con la reforma tributaria, fue el gran paso. Fue acentuarlo, digamos, profundizar. Ver si hay posibilidades. Ahora, la redistribución no se hace solamente por el manejo impositivo. Hay otras maneras de generar redistribución, como el acceso al financiamiento de los sectores que no tienen financiamiento por la vía formal, el acceso a la tierra, de la agricultura familiar, las propias empresas autogestionarias. Hay un montón de formas de redistribuir.
Lo más fácil, la parte sí. No, pero la parte impositiva, la gran redistribución se hizo a partir de la reforma tributaria, que me da bastante preocupación cuando hay algunos dirigentes de la oposición que están planteando permanentemente revisarlo, ¿no? Porque esa gran reforma que fue la del 2007, 2008, de la reforma tributaria, permitió que el índice de Gini hoy fuera el más bajo, el índice de Gini, que es el que marca la inequidad, Sí, es el más bajo en la historia después de la dictadura. Entonces, a mí me hace gracia porque dicen, quieren discutir la parte impositiva. Sí, parece que muchos de la oposición también quieren discutirla. Para otro lado. Claro. Para otro lado, volviendo para atrás. Nosotros, en todo caso, queremos ir para adelante. Para adelante. Allí, bueno, usted en su condición de ingeniero agrónomo entiende, por ejemplo, que el sector agropecuario tiene más capacidad tributaria hoy, tiene más capacidad de aportarle al Estado. No necesariamente. No. En el caso hay dos casos que pueden ser interesantes, que es el tema del impuesto a primaria, que es una cuestión menor. Es decir, discutir sobre eso... No mueve la aguja, dijo el presidente. Pero, por favor, discutir sobre eso es discutir sobre la propina del cuidacoche. Es casi que indignante que se plantee una discusión a ese nivel, porque además no es al agro, es alguna parte del agro. El agro no es todo lo mismo. No es lo mismo el agronegocio que un productor familiar... que está produciendo y bien y eficientemente, pero un productor familiar al fin. Otro de los temas que hay que ver desde el punto de vista tributario, aunque no es un impuesto, es el tema de los caminos. Los caminos que rompen los que se quedan con las riquezas, con los excedentes. Bueno, ¿por qué lo tiene que pagar el conjunto del pueblo uruguayo? Ha citado un ejemplo de Tacuarembó, por ejemplo, ¿no? Que claro, por ahí podría ir la cosa, una especie de tasa. Pero es que las tasas son cobros por servicios, sí, a diferencia de los impuestos que van a la bolsa y se redistribuyen después. La tasa es una plata que tiene que pagar el ciudadano para que se le arregle o se le dé un servicio. Eso es una tasa. Bueno, en el caso nosotros ya lo habíamos planteado y no pudimos establecerlo. Después algunas intendencias lo plantearon por sí mismas. Hubo todo un pedido de inconstitucionalidad también por eso. Es mucho mejor ponernos de acuerdo y llegar a un acuerdo, porque tampoco es inviabilizar ningún sector. Es decir, nadie va a matarle a la gallina del huevo de oro. ¿Cuándo llegará la hora en la que también se hable seriamente de lo que es el gasto hacia adentro, el gasto público, lo que se genera en burocracia? Usted fue integrante de un elenco gubernamental que seguramente lo habrá sufrido de cerca. Ese gasto enorme que hay en burocracia, en el gasto público, ese Estado gordo del que se habla tanto. Sí, yo creo en el Estado fuerte, no creo en el Estado gordo. Y por lo menos donde yo estuve, en general, no había despilfarros en ese sentido. ¿Pero? No, sin peros. No, pero digo, pero el Estado es mucho más amplio que el Instituto de Colonización. Es decir, en los distintos cargos que tuve no me rodeé ni de consultores, ni de asesores, es más, cuando vino una propuesta de un asesor que poco o nada tenía que ver al directorio del Instituto de Colonización por parte de otro director, yo voté en contra. Sí. En esa situación no está para financiar ciudadanos que se dedican a la política. Después lo otro es un asunto de gestión. Cuando entramos al ministerio teníamos un montón de deudas que nos dejaron y las fuimos arreglando, las limpiamos todas o casi todas. Hicimos un Estado con una gestión mucho más amplia, donde los funcionarios salían. A lo mejor el director no iba y volvía a su casa con auto y chofer, pero los funcionarios que tenían que hacer una inspección tenían auto para ir a hacer la inspección. ¿Prendió el discurso de moderación, de ponderación, de sobriedad, de austeridad del presidente Mujica en todo el Estado como correspondía o faltó? Esos son cambios culturales y los cambios culturales no se hacen del día a la noche. Yo creo que es una imagen, es más, yo esa y algunas otras cosas las veo como una suerte de esquizofrenia de nuestra sociedad, donde se admira una cosa pero no se está dispuesto a ir atrás de ella. Claro. Ese tipo de cosas es bastante, pero son cambios culturales y los cambios culturales son lentos. De todas maneras, cuando yo estuve en la gira por el cambio de mando en Chile, era increíble la visión que tienen de nosotros en ese sentido en el resto de América Latina y en el mundo. Es decir, nos ven como
este es el presidente, pero hay un pueblo alrededor que tiene una actitud diferente al resto de las sociedades. Yo no creo que sea tan así, pero hay una visión externa de Uruguay muy valorizada. Andrés, finalmente 2 temas a cuenta de seguir hablando de ellos. El primero es el de Aratirí, un agrónomo que respalda esta extracción del hierro. Desde el pico histórico del precio del hierro en 2011, según me dice Aldo Lema, bajó un 40% el valor del hierro. O sea, eso ya lo hace un tema complicado. Pero además ahora suben las exigencias del gobierno. ¿Qué postura asume usted desde el corazón? Sí. Yo no apoyo la extracción de hierro. Así a cheque. No, y a cheque en blanco tampoco. Y me parecen muy bien las nuevas exigencias que están poniendo. Los negocios no se pueden evaluar en función de lo que vale circunstancialmente, ni cuando vale mucho, ni cuando vale poco. Pero cuando va cayendo, sí. Pero va cayendo y va subiendo, es decir, sigue todavía mucho más alto de lo que valía hace 20 o 30 años el hierro. En ese marco, yo insisto, hay que hacerlo en función de proyecciones. De todas maneras, para mí el tema del uso del subsuelo, donde el dueño no es el propietario de la tierra, sino que es usted, yo, el cameraman que está atrás de... Sí. Somos los dueños de todo eso, darle el mejor uso en el momento indicado y con las mejores garantías para todos los ciudadanos. Si se puede analizar que la extracción de hierro puede ser una buena fuente de ingreso para el conjunto de la sociedad, porque el gran problema siempre se distrae, el gran problema es quién se queda con los excedentes, quién se queda con la riqueza, eso es todo igual. Yo lo discutía a nivel forestal. En los temas ambientales, sí hay problemas ambientales, hay que corregirlos, hay que limitarlos y eso es lo que se está también exigiendo. Pero en definitiva, ¿quién se queda con los excedentes? Si los excedentes se distribuyen y están a favor de la sociedad, bienvenidos. Y eso tiene que ser mayor que lo que me queda si yo dejo a los productores. Y hay otra cosa que para mí es importante, y es respetar algunos valores culturales de la zona. Y eso está incluido dentro de la ley de megaminería. Es decir, a una persona no se la puede sacar de un lugar y decir, bueno, acá vale más el subsuelo, andate. Yo por lo menos desde mi visión no lo veo correctamente. Por eso está incluido la obligatoriedad de que el instituto de alguna manera le encuentre una solución en la zona a ese productor. Tampoco esta tierra es mía, que el resto de la sociedad se embrome. Eso también lo combato. Pero me parece que hay que llegar a justos equilibrios. Es más, me parece que esta discusión de trinchera generalmente favorece a los más poderosos que la están mirando atrás de bambalinas. Bien, y si Aratirí mañana dice nos retiramos, ¿respiraría aliviado usted? No, ni respiraría aliviado ni estaría angustiado. Me parece que son decisiones empresariales. Yo tengo que, desde mi posición, tengo que velar por la mejora de la sociedad en su conjunto. Y si hay que exigir determinadas exigencias a la empresa, se le exigirán. Y si esas exigencias la empresa no la puede cumplir, bueno, mala suerte. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo para una cantidad de temas. Espero que la culpa no haya sido mío. No, para nada, porque además lo vamos a esperar bien prontito. Bueno, diferencias internas en el Frente Amplio recrudecen ahora, ¿no? Eso de que sea una coalición de sectores, de partidos, complica. ¿Vio esto para ahora? Mí no, ¿eh? Para mí yo tengo absolutamente claro que mi adversario está fuera del Frente Amplio. Y a mí me guía, yo siempre digo, la imagen de aquella de la Guerra Civil Española en Barcelona, anarquistas y comunistas disparándose en el Correo de Barcelona mientras Franco avanzaba. Eso yo no lo quiero. Adentro del Frente Amplio, no lo quiere. Absolutamente Bien, unidad. Hoy... Mi discurso, es que mi discurso es absolutamente unitario y hoy... mi posición es a octubre. Pero vio hoy, ¿no?, lo que está pasando. No, ¿qué está pasando? Bueno, todas las diferencias internas que afloran permanentemente y sobre todo esta situación vinculada con Sendic, Astori, estos reproches cruzados. Problemas Sendic Astori a Sendic Astori. Berterreche no tiene problema ni con Sendic ni con Astori, ni con nadie. Pero integrante de una fuerza política que ve eso, ¿cómo lo analiza? ¿Con inquietud? Con unidad. Nosotros seguimos trabajando en la unidad. El MVP sigue trabajando para la unidad. Y tiene un discurso unitario y cuando se sube a un estrado habla en forma unitaria y promueve lo unitario con las diferencias personales y de organización que tenemos. Gente adentro del MPP cruzó el alambrado, ¿vio, no? Y se fueron, enojados por aquello de que faltaba unidad, faltaba fraternidad. En el caso, bueno, no sé, por lo menos en lo que nosotros manejamos, siempre va a pasar eso, lo decía Sarabia, ¿no? El ser no queda. Ellos se van, el ser no queda.
Muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. El ingeniero agrónomo Andrés Berterrich estuvo con nosotros, expresidente de Colonización y secretario político del presidente Mujica. Pausa y seguimos en Telebuendía. Seguimos adelante en Telebuendía, recibiendo con gran gusto al ingeniero agrónomo Andrés Berterrich, expresidente del Instituto Nacional de Colonización. Hay una confusión, una tendencia a la confusión con la sigla del INAC, es de colonización. Y ahora, además, secretario político del presidente Mujica. Andrés, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, es una forma de trabajar media especial, ¿no? Es secretario político honorario. Honorario, sí, hay que aclararlo. Pero ¿en qué consiste, digamos, un poco esa a función? demanda del presidente, es decir, me pide cosas en concreto para trabajar adentro de nuestra organización política. Yo me veo más como el elemento de transición hacia los verdaderos recambios, que son gente mucho más joven que yo y que está con un nivel político excelente, algunos conocidos, como algunos diputados nuestros, y otros no tan conocidos, pero que están en el aparato de gestión del Estado y que realmente van a ser los que toman la bandera, ¿no? Los que sucedan Sí. esa generación. De hecho, de cualquier forma, está confirmado que usted asumirá el cargo de senador cuando no esté Mujica, en ese seguro cargo de senador. O en salidas recorridas que él hace, justamente al tener tiempo, después que dejé el Instituto de Colonización para dedicarme a la fase política, se optó por utilizarme un poco para todo, ¿no? Bien, y cuando escucha eso del fin de Mujica, por ejemplo, ¿cuál es su reflexión? No, eso son cosas que en general no es muy así. Lo que sí hay es una relación fuerte desde hace mucho tiempo, con una visión de la continuidad de una línea política. Porque ocupará el presidente. Eso es lo que está planteado a nivel de la opinión pública. Yo siempre digo, de acá a que se armen las listas, además hay que, más allá de, no me gusta pizarrear, Claro. Las votaciones hay que hacerlas y las elecciones hay que ganarlas. Por lo tanto, voy a ir a donde mi organización política decida y el pueblo también defina. Y si la organización política le dice, Berterrich, usted debe ser el candidato a la vicepresidencia con Tabaré Vázquez. Yo voy a donde me diga mi organización política, es así, absolutamente, no la veo, es difícil, no soy... ¿No se manejó en ningún momento? Sí. No, es decir, no. ¿Personalmente no? No. ¿Y no le consta que se haya manejado en esos términos? No. ¿Cómo debe integrarse la fórmula presidencial? La mejor fórmula que le dé la victoria segura del Frente Amplio en primera vuelta y con mayorías parlamentarias y que asegure un acompañamiento al candidato electo. Primero tenemos que ir a una interna una instancia en junio. Interna en junio. ¿Y eso en español cómo se traduce, digamos? No, se traduce, es decir, ahí hay un acuerdo muy grande. Es decir, primero hay una